6 horas. Eso es lo que el Chapo tuvo desde que Marina localizó su casa de seguridad en Los Mochis hasta que lo esposaron. Yo era comandante de seguridad esa noche del 19 de enero de 2016. A las 2 de la mañana todo estaba tranquilo. A las 3 recibimos alerta de movimiento sospechoso. A las 4 Marina rompió el perímetro. A las 5 el Chapo estaba corriendo por túneles del drenaje. A las 6 lo tenían contra el piso sangrando. 6 horas donde vi al hombre más poderoso de México convertirse en prisionero otra vez. Suscríbete ahora porque voy a contar minuto a minuto cómo cayó el Chapo en su captura final. Me llamo Rodrigo Avendaño, aunque ese nombre ya no significa nada ahora. Comandante de seguridad del Chapo Guzmán durante los últimos 3 años de su libertad, desde su escape de Altiplano en julio de 2015 hasta su captura final en Los Mochis en enero de 2016. Esa noche del 19 de enero estuve ahí. Vi todo, desde las primeras señales de alerta hasta el momento donde esposaron al hombre más buscado de México. 6 horas que cambiaron todo. 6 horas donde vi al Chapo pasar de estar dormido tranquilo con su familia a estar tirado en el piso sangrando con Marina apuntándole la cabeza. Esta es la historia real de esas últimas 6 horas. No la versión que Marina contó en conferencia de prensa, no la versión heroica que gobierno vendió a los medios. La verdad completa de cómo cayó el Chapo Guzmán por última vez. 2 de la mañana. Hora cero. 19 de enero de 2016. 2 de la mañana exacto. Estaba en mi turno de vigilancia en casa de seguridad del Chapo en Los Mochis, Sinaloa. Casa de 2 pisos en Colonia Guadalupe, zona clase media, nada ostentosa. Exactamente el tipo de lugar donde nadie esperaría encontrar al narcotraficante más famoso del mundo. El Chapo había llegado a Los Mochis 3 semanas antes. Habíamos rotado entre 5 casas de seguridad diferentes en los 6 meses desde su escape de Altiplano. Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Navolato y ahora Los Mochis. Nunca más de un mes en cada lugar. Era protocolo de seguridad básico, movimiento constante. Esa noche teníamos 8 elementos de seguridad total, 4 afuera en perímetro, 4 adentro incluyéndome. No era mucha gente, pero el Chapo no quería ejércitos llamativos, quería perfil bajo, seguridad discreta. Demasiados morros llaman atención. Me había dicho cuando planeamos la seguridad de Los Mochis, 8 bien entrenados son mejor que 20 pendejos. Adentro de la casa estaba el Chapo en segundo piso con Emma Coronel y sus gemelas de 4 años. También estaba el Cholo Iván, su operador de más confianza, durmiendo en cuarto de abajo. Y estaba el Condor, cocinero y asistente personal. Yo estaba en sala principal monitoreando 4 pantallas conectadas a cámaras de seguridad. 2 cámaras cubrían frente de la casa, una cubría patio trasero, una cubría calle lateral. Sistema básico pero efectivo. Todo estaba tranquilo. Calle desierta como debía estar a las 2 de la mañana. Mis morros en perímetro reportaban rutina normal cada 15 minutos. El Chapo dormía arriba sin preocupaciones, pero algo me tenía inquieto. Sensación en el estómago que no podía explicar. Intuición de que algo estaba mal, aunque todo se veía normal. A las 2:14 mi radio crujió con voz de Marcos, uno de mis elementos en perímetro norte. Rodrigo, tengo movimiento extraño a 3 cuadras, camioneta oscura circulando lento sin placas visibles. ¿Cuántas personas? No puedo ver bien, ventanas polarizadas. Pero patrón de movimiento es sospechoso. Pasó 2 veces por misma calle en últimos 10 minutos. Mi instinto se activó inmediatamente. Mantén observación. Todos los elementos, máxima alerta. Podríamos tener vigilancia. Desperté al Cholo Iván que dormía en sala de abajo. Compa, levántate. Tenemos movimiento sospechoso en perímetro. Cholo se paró de volada. Bien entrenado después de años en el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Camioneta circulando raro. Podría ser nada, pero prefiero estar preparado. ¿Despertamos al señor? Todavía no. Podría ser falsa alarma, pero prepara la ruta de escape por si acaso. La casa tenía salida de emergencia. Túnel que conectaba sótano con sistema de drenaje municipal a 2 cuadras. El Chapo nunca se quedaba en lugar sin ruta de escape preparada. Era lección que había aprendido de capturas anteriores. Cholo revisó entrada del túnel en sótano asegurándose que estuviera despejada. Yo continué monitoreando cámaras con atención más intensa. 2:30. Primera señal de peligro. 2:28 de la mañana. Marcos reportó otra vez. Rodrigo, ahora son 3 camionetas, todas sin placas.
todas con ventanas polarizadas. Están estableciendo posiciones en diferentes calles alrededor del perímetro. ¿Distancia de la casa? 4 cuadras la más cercana. Pero patrón, es claro, nos están rodeando. Ya no era coincidencia. 3 camionetas sin placas estableciendo perímetro alrededor de nuestra ubicación. Era operativo en preparación. Todos los elementos, código rojo. Tenemos amenaza confirmada. Preparen para posible confrontación o evacuación. Subí corriendo al segundo piso. Toqué puerta del cuarto del Chapo. Señor, necesito hablar con usted urgente. El Chapo abrió la puerta en segundos, completamente despierto. Años de vivir fugitivo lo habían entrenado a despertar instantáneamente ante cualquier alerta. Estaba en pants y camiseta, sin zapatos. ¿Qué pasó? 3 camionetas sin placas estableciendo perímetro alrededor de la casa. Patrón indica operativo en preparación. El Chapo no mostró pánico. Su expresión era calmada, calculadora. ¿Identificación de las camionetas? Negativo, pero por el nivel de organización probablemente es Marina. ¿Cuánto tiempo estimado antes de que ataquen? Si es operativo coordinado, tal vez 30 minutos mientras posicionan todas sus piezas, tal vez menos. Prepara evacuación por el túnel. Despiertas a Emma y a las niñas. Salen primero con el Cóndor. Después yo con el Cholo. Tú y tus morros cubren la retaguardia. ¿Y si nos interceptan durante evacuación? Entonces nos separamos. Emma con las niñas van en una dirección, yo en otra. Aumenta probabilidad de que al menos algunos escapemos. Era plan sólido desarrollado durante años de experiencia evadiendo capturas. El Chapo había escapado docenas de operativos usando variaciones de esta misma estrategia. Regresé abajo y activé protocolo de evacuación. Mis 4 elementos externos empezaron a replegarse hacia la casa preparándose para cubrir salida. El Cholo preparó mochilas de escape con dinero, teléfonos, documentos esenciales. Arriba escuché al Chapo despertando a Emma y a las gemelas. Las niñas lloraban confundidas de ser despertadas en medio de la noche. Emma trataba de calmarlas mientras se vestía rápidamente. 3 de la mañana, última hora de calma, 2:53. Emma bajó con las gemelas. Las niñas todavía estaban medio dormidas, confundidas. Emma se veía preocupada pero controlada. No era primera vez que vivía esto. ¿Qué tan malo es?, me preguntó. Todavía no sabemos. Podría ser falsa alarma. Pero el señor quiere que salgan por precaución. ¿Y él? Sale después de ustedes. Procedimiento estándar. El Cóndor, hombre de 50 años que había trabajado para el Chapo durante década, ayudó a Emma con las niñas. Bajaron al sótano donde entrada del túnel esperaba. 302. Marcos reportó otra vez, ahora con urgencia clara en voz. Rodrigo, las camionetas se están moviendo, acercándose a perímetro más cercano. 2 cuadras de distancia ahora. ¿Cuántos vehículos total? Cuento 6. No, espera, 8, 9. Cabrón. Siguen llegando más. Mi estómago se hundió. 9 camionetas significaba al menos 90 elementos si cada una traía equipo estándar de 10. Nosotros éramos 8. Las matemáticas eran brutales. Señor, grité hacia arriba. Necesita salir ahora. Tienen 9 camionetas convergiendo en nuestra posición. El Chapo bajó corriendo las escaleras ahora con zapatos y chamarra. Traía pistola en la cintura. El Cholo venía detrás también armado. ¿9 camionetas?, preguntó el Chapo. Afirmativo. Esto es operativo masivo. Entonces nos vamos todos ahora. Ya no hay tiempo para evacuación escalonada. 3:16. Todos bajamos al sótano. La entrada del túnel era acceso de metal en el piso que se abría revelando escalera empinada bajando a oscuridad. Emma entró primero con las gemelas, el Cóndor después el Chapo, después el Cholo. Yo iba a ser el último junto con mis 8 elementos. Rodrigo, dijo el Chapo antes de bajar, cuando estemos en el túnel sella la entrada detrás de nosotros. Después tú y tus morros se pelan por rutas separadas. No se queden a pelear. Si nos agarran a todos, el cártel pierde demasiado. Entendido, señor. 3:22. El Chapo estaba a mitad de la escalera del túnel cuando escuchamos lo que habíamos estado esperando. Motores de camionetas acercándose rápido, frenando afuera de la casa. ¡Ya llegaron!, gritó Marcos desde afuera. 3:23. Puertas de camionetas abriéndose. Botas golpeando pavimento. Órdenes gritadas en formación militar. «Es Marina», confirmó Marcos. Cuentan como 100 elementos rodeando la casa. El Chapo desapareció en el túnel, Cholo detrás de él.
Yo empecé a bajar, pero me detuve para dar últimas órdenes a mis elementos. 4 de ustedes se vienen conmigo al túnel. Otros 4 se pelan por puertas y ventanas. Nos vemos en punto de encuentro secundario. 3:26. Explosión masiva en puerta principal. Marina usando explosivos para entrada forzada. La casa tembló con impacto. ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vayan!, grité a mis morros. 4 bajaron al túnel conmigo. Cerré entrada de metal sobre nosotros justo cuando escuché balazos arriba. Mis otros 4 elementos confrontando a Marina para darnos tiempo. 3:30. En el túnel. El túnel era estrecho, húmedo, oscuro. Apenas suficiente espacio para caminar agachado. Agua sucia del drenaje nos llegaba a los tobillos. Olor era asqueroso, mezcla de agua estancada y desperdicios. Avanzamos rápido como podíamos. Adelante escuchaba al Chapo ayudando a Emma con las gemelas que lloraban asustadas. La voz del Chapo era calmada, reconfortante. Ya casi llegamos, mi amor, solo un poquito más. Arriba en la casa los balazos continuaban. Explosiones, gritos, el sonido de Marina tomando control de la casa cuarto por cuarto. El túnel corría aproximadamente 200 metros conectando con sistema de drenaje municipal más amplio. Habíamos construido la conexión hace 2 semanas específicamente para este tipo de emergencia. 3:38. Llegamos al punto donde nuestro túnel conectaba con drenaje principal. Era tubería de concreto de casi 2 metros de diámetro, suficientemente alta para caminar sin agacharse. Pero el agua aquí era más profunda, llegándonos a las rodillas. ¿Cuál dirección?, preguntó el Cholo. El Chapo se orientó rápido. Norte, nos lleva hacia zona industrial. Ahí hay más lugares para escondernos. Empezamos a caminar por el drenaje. Emma cargaba a una gemela, el Cóndor a la otra. Las niñas habían dejado de llorar, probablemente en shock por la situación. 3:43. Escuchamos nuevo sonido que nos heló la sangre. Voces en el túnel detrás de nosotros. Marina había encontrado la entrada. Nos estaban siguiendo. Más rápido, ordenó el Chapo. No podemos dejar que nos alcancen con las niñas aquí. Aceleramos el paso chapoteando en agua sucia, pero Emma y el Cóndor con las gemelas no podían moverse tan rápido. Estábamos siendo alcanzados. 3:48. Luz de linternas apareció en el túnel detrás de nosotros. Tal vez 50 metros atrás, pero acercándose. Rodrigo, dijo el Chapo, tú y tus morros se quedan aquí. Retrasan a Marina lo más que puedan. Nosotros seguimos adelante. Señor, son demasiados. No vamos a poder detenerlos. No necesitan detenerlos. Solo necesitan retrasarlos 5 minutos. Después se rinden. No tiene sentido que mueran aquí. Era orden de sacrificio. Mis morros y yo íbamos a enfrentar a Marina en túnel estrecho donde superioridad numérica de ellos importaba menos. Íbamos a morir o ser capturados para darle al Chapo chance de escapar. Pero era nuestro trabajo. Era para lo que nos pagaban. Entendido, señor. Buena suerte. El Chapo, Emma, las gemelas, el Cholo y el Cóndor continuaron adelante en el drenaje desapareciendo en oscuridad. Yo y mis 4 elementos nos posicionamos. Teníamos 2 AK-47, 2 pistolas y granadas de fragmentación. Contra probablemente 20 o 30 elementos de Marina que venían por el túnel. 3:51. Los primeros elementos de Marina aparecieron en rango. Abrimos fuego. El sonido en el túnel cerrado era ensordecedor. Balazos rebotando en paredes de concreto. Gritos. El olor a pólvora mezclándose con olor a agua sucia. Tumbamos a 3 elementos de Marina en primeros segundos, pero ellos regresaban fuego masivo. Uno de mis morros cayó con balazo en el pecho. 3:54. Lancé granada. Explosión en el túnel fue brutal. Varios elementos de Marina cayeron, pero seguían avanzando. 3:57. Otro de mis morros cayó. Ahora éramos solo 3 contra lo que parecía ser docena de elementos de Marina todavía activos. 3:59. Me di cuenta que estaba sangrando. Balazo había rozado mi brazo izquierdo. No era grave, pero dolía cabrón. 4:00. Exactamente 4 de la mañana. Habíamos retrasado a Marina 9 minutos. Era suficiente. El Chapo tenía chance de haber salido del drenaje y llegar a ubicación segura. ¡Nos rendimos!, grité bajando mi arma. ¡Dejen de disparar! ¡Nos rendimos! Los balazos cesaron. Marina avanzó cautelosamente con linternas, cegándonos. Manos nos jalaron. Nos tiraron al piso boca abajo. Nos esposaron. ¿Dónde está Guzmán?, gritó comandante de Marina en mi cara. No sé. Se separó de nosotros hace 10 minutos.
Podría estar en cualquier parte del sistema de drenaje. El comandante me golpeó en la cara con culata de rifle. ¿Dónde está? No sé, repetí escupiendo sangre. Marina nos dejó ahí esposados con 2 elementos vigilándonos mientras el resto continuaba persiguiendo al Chapo por el drenaje. 408. Escuché por radio de Marina que habían encontrado a Emma y las gemelas saliendo del drenaje 3 cuadras al norte. Las estaban deteniendo. 415. Reporte de que el Chapo, el Cholo y el Cóndor seguían huyendo por el sistema de drenaje. Marina había dividido en 3 equipos buscándolos. Estaba tirado en agua sucia del túnel, esposado, sangrando, escuchando por radio mientras la cacería continuaba. 2 de mis morros estaban muertos. Otros 2 estaban esposados junto a mí y el Chapo estaba corriendo por su vida a través de drenajes de los Mochis con 100 elementos de Marina persiguiéndolo. 430. El Chapo en fuga 428. Por radio de Marina escuché. Tenemos visual del objetivo. Salió del drenaje en calle Emiliano Zapata. Está a pie con 2 acompañantes. El Chapo había salido del drenaje. Estaba en superficie otra vez, pero sin transporte, cubierto de mierda, con Marina pisándole los talones. 432. Objetivo robó vehículo civil. Chevy blanco, placas TBD, dirección norte por Boulevard. El Chapo había robado carro. Clásico movimiento desesperado pero efectivo para ganar distancia de persecución a pie. 437. Tenemos helicóptero en aire, rastreando vehículo robado. Marina tenía helicóptero con cámara térmica. El Chapo no tenía chance ahora, era solo cuestión de tiempo. 443. Vehículo detenido en retén en salida norte de los Mochis. Ocupantes detenidos, confirmando identificación. Silencio en radio por 2 minutos que parecieron eternos. 445. Confirmado, es Joaquín Guzmán Loera. Repito, el objetivo está en custodia. Operativo exitoso. Se acabó. Después de 6 meses de libertad, después de escape elaborado de altiplano, después de burlar captura docenas de veces, el Chapo había sido capturado otra vez. Y yo estaba ahí, esposado en túnel lleno de mierda, sangrando, escuchando el final. 6 horas desde que todo empezó con camionetas sospechosas a las 2 de la mañana. 6 horas de tensión, violencia, persecución. 6 horas que terminaron con el hombre más poderoso de México en custodia de Marina. Esta era solo el principio de la historia. Todavía faltaban detalles de qué pasó exactamente en esas horas, cómo Marina había encontrado la ubicación, qué había pasado con Emma y las gemelas, cómo el Chapo había sido tratado después de captura. Pero en ese momento, tirado en el túnel, todo lo que sabía era que había fallado. Mi trabajo era proteger al Chapo, y había fallado. 4:50 de la mañana. Marina nos sacó del túnel todavía esposados. Nos arrastraron por escaleras, nos tiraron en camioneta militar, nos llevaron a base temporal que habían establecido a 5 cuadras de la casa. Era operativo masivo. Conté al menos 15 camionetas de Marina, 3 helicópteros sobrevolando, 200 elementos armados controlando toda la zona. Habían acordonado 6 cuadras alrededor de la casa original. Nadie entraba ni salía. Nos tiraron en suelo de lo que parecía ser bodega vacía que Marina había convertido en centro de operaciones. Otros detenidos ya estaban ahí. Mis 2 morros que habían intentado escapar por otras rutas desde la casa, el Cóndor, y 3 civiles que probablemente habían tenido mala suerte de estar en área equivocada. Emma y las gemelas no estaban. Las habían llevado a otro lugar, probablemente tratándolas diferente por ser mujer y niñas. 505. Comandante de Marina entró a la bodega. Era hombre de 40 y tantos, complexión militar, ojos que habían visto demasiada violencia. Joaquín Guzmán Loera está en custodia, anunció a todos los detenidos. Todos ustedes están arrestados por complicidad con criminal más buscado de México. Van a ser procesados, van a ir a prisión, y si cooperan, tal vez les reduzcan sentencias. Se acercó específicamente a mí. Tú eres el comandante de seguridad, ¿verdad? No sé de qué hablas. Me pateó en las costillas. No juegues pendejo. Sabemos exactamente quién eres. Rodrigo Avendaño, ex militar, trabajando para Guzmán desde 2013. Coordinaste su seguridad en Culiacán, en Mazatlán y aquí en Los Mochis. Tenían información detallada, demasiado detallada. Esto no era solo resultado de investigación. Alguien les había dado información específica sobre estructura de seguridad del Chapo. ¿Quién los vendió?, pregunté. El comandante sonrió. Eso no es tu problema.
Tu problema es decidir si quieres cooperar y tal vez salir de prisión en 20 años o no cooperar y morir ahí. No tengo nada que decir. Ya veremos. 5:22. Nos trasladaron a todos a diferentes vehículos. Yo fui separado de mis morros. Me metieron en camioneta con 4 elementos de Marina vigilándome. El viaje fue largo. No podía ver afuera por las ventanas polarizadas, pero por el tiempo estimé que nos llevaron como 2 horas. Probablemente a base naval en Topolobampo, que era instalación más segura de Marina en región. 7:30 llegamos a la base. Me bajaron de camioneta, me llevaron a través de instalación masiva llena de elementos de Marina y me metieron en celda pequeña. Quitaron esposas finalmente. Alguien viene a interrogarte en 1 hora, dijo uno de los elementos. Te recomiendo que pienses bien qué vas a decir. Cerró la puerta dejándome solo. La celda era 4 por 3 metros. Cama de metal, toilet, lavabo, nada más. Luz fluorescente en techo que no podía apagar. Estaba diseñada para incomodidad máxima. Me senté en la cama revisando mis heridas. El balazo en brazo no era grave, solo rozón superficial que había dejado de sangrar. Tenía moretones en costillas donde el comandante me había pateado. Nada roto, pero dolía al respirar. Pero el dolor físico no era nada comparado con el peso de lo que había pasado. El Chapo estaba capturado. Operación de 6 meses manteniendo su libertad había terminado en 6 horas de caos. Me pregunté qué le estarían haciendo al Chapo en ese momento. ¿Estaba en celda similar? ¿Lo estaban interrogando? ¿Golpeando? Marina tenía reputación de ser profesional, pero también de ser brutal cuando querían información. 8:35. Puerta de celda se abrió. Entraron 2 hombres. Uno era militar de Marina. El otro era civil con traje, probablemente PG o DEA. Rodrigo Avendaño, dijo el civil sentándose en silla de metal que el militar había traído. Soy agente Ramírez de PGR. Vamos a hablar sobre tu empleador. No tengo nada que decir sin abogado. Abogado. Ramírez se rió. Estás en instalación militar bajo custodia de Marina. No hay abogados aquí. No hay llamadas telefónicas. No hay derechos. Solo hay tú, yo, y decisión sobre cuánto vas a sufrir. Era amenaza clara. Legalmente estaban violando todo tipo de protocolo, pero en realidad de narcotráfico mexicano, especialmente con prisioneros capturados en operativos de Marina, legalidad era concepto flexible. El Chapo está camino a Ciudad de México ahora mismo, continuó Ramírez. Va a estar en altiplano otra vez para mediodía, esta vez en celda diferente, con seguridad triplicada, sin posibilidad de escape. Su reinado terminó. Bueno para ustedes. Pero hay preguntas que necesitamos respuestas, específicamente sobre su estructura de seguridad durante últimos 6 meses. ¿Dónde estuvo? ¿Quién lo ayudó? ¿Cómo evadió captura tanto tiempo? Ya te dije que no voy a hablar. Ramírez asintió al militar. El cabrón me golpeó en las costillas exactamente donde me habían pateado antes. Dolor explotó en mi pecho. Vamos a estar aquí todo el día si es necesario, dijo Ramírez calmadamente. Puedes facilitarte las cosas cooperando, o puedes sufrir innecesariamente. Tu decisión. Durante siguiente hora me interrogaron usando combinación de preguntas y golpes. Querían saber todo. Ubicaciones de otras casas de seguridad, nombres de otros operadores, estructura de comunicaciones del cártel, rutas de distribución. No les dije nada importante. Di información que probablemente ya sabían o que ya no importaba. Ubicaciones que el Chapo había abandonado hace meses, nombres de operadores que ya estaban muertos o capturados. Pero había cosas que no dije, ubicaciones de familia del Chapo que todavía estaban libres, nombres de operadores clave que seguían activos, información que podría comprometer a gente que todavía confiaba en mí. 9:45, Ramírez se frustró con falta de cooperación. ¿Sabes qué, Rodrigo? Vamos a intentar diferente aproximación. Voy a mostrarte algo. Sacó tablet y me mostró video. Era el Chapo siendo detenido en retén, cubierto de mierda del drenaje, sin camisa porque la había perdido corriendo, manos arriba, cara de resignación. Marina lo tiraba al piso, lo esposaba, lo levantaba violentamente. Pero lo que me impactó fue siguiente clip. Era el Chapo ya en custodia, limpio, vestido con ropa que le habían dado. Sentado en silla siendo interrogado por agentes, y estaba hablando, respondiendo preguntas, no estaba siendo golpeado ni torturado, estaba cooperando voluntariamente. Tu jefe está cantando como canario, dijo Ramírez. Ya nos dio nombres, ubicaciones, todo. Porque sabe que esta vez no hay escape. Esta vez va a extradición a Estados Unidos y quiere reducir su sentencia allá dando información aquí.
No sabía si era verdad o táctica de interrogatorio, pero me sembró duda. ¿El Chapo realmente estaba cooperando? Después de décadas de nunca delatar a nadie, ¿finalmente estaba quebrándose? Entonces, si ya tienen toda la información de él, ¿para qué me necesitan a mí? Verificación. Queremos confirmar que lo que Guzmán nos está diciendo es verdad. Y queremos detalles adicionales que tal vez él no sabe porque tú manejabas operaciones diarias. Era lógica razonable, pero seguía sin confiar. No tengo nada que agregar a lo que él ya dijo. Ramírez suspiró. Está bien, vamos a dejarte pensar un rato. Tal vez después de unos días en celda de aislamiento cambies de opinión. Se fueron dejándome solo otra vez. 10 de la mañana, realidad de la captura, 10:08. Estaba tirado en cama de celda cuando escuché helicóptero sobrevolando base. Sonaba grande, probablemente Black Hawk que Marina usaba para transporte de prisioneros de alto valor. Era el Chapo siendo trasladado. Desde base naval en Topolobampo a aeropuerto, de ahí a Ciudad de México y finalmente de regreso a Altiplano. El mismo altiplano del que había escapado 6 meses atrás a través de túnel de 1,5 kilómetros. El mismo altiplano que supuestamente era prisión de máxima seguridad de México. El mismo altiplano que había sido humillado internacionalmente cuando su prisionero más famoso se había escapado. Esta vez sería diferente. Gobierno no podía permitirse otro escape. La presión internacional era demasiada. Estados Unidos estaba exigiendo extradición inmediata. México tenía que demostrar que podía mantener al Chapo encerrado. Pensé en lo que Ramírez había dicho sobre el Chapo cooperando. ¿Sería cierto? El Chapo que yo conocía nunca delataría a su gente. Tenía código de honor brutal pero real. Nunca daba nombres, nunca traicionaba lealtad. Pero también era pragmático. Si realmente no había escape esta vez, si extradición a Estados Unidos era inevitable, tal vez estaba jugando última carta que tenía. Cooperación a cambio de sentencia reducida. 10:32. Puerta de celda se abrió otra vez, pero esta vez no era Ramírez ni militar. Era mujer de 40 y tantos, vestida profesional, con portafolio de abogada. Rodrigo Avendaño. Soy licenciada Méndez. Vengo de parte de familia Guzmán para ofrecerle representación legal. Me senté sorprendido. ¿Cómo entraste aquí? Ramírez dijo que no había abogados. Ramírez no tiene autoridad para negar acceso legal a detenidos. Eso violaría Constitución incluso en instalación militar. Presioné suficiente y me dejaron entrar. ¿Qué quiere la familia? Primero, asegurar que no digas nada que comprometa a miembros de familia que todavía están libres. Segundo, trabajar en tu defensa legal para minimizar tu sentencia. ¿A cambio de qué? Lealtad continua. Silencio sobre información sensible. Y cuando salgas eventualmente, disponibilidad para trabajar otra vez si te necesitan. Era oferta del cártel. Me estaban comprando mi silencio y mi lealtad futura. No era oferta, era orden disfrazada de favor. ¿Y si rechazo? Méndez me miró con expresión que mezclaba lástima y advertencia. Entonces estás solo, sin defensa legal, sin apoyo financiero para familia mientras estás encerrado, sin protección en prisión. Y créeme, vas a necesitar protección. Era amenaza velada pero clara. En prisión, sin protección del cártel, estaría vulnerable a ataques de cárteles rivales o incluso de autoridades que querían vengar compañeros caídos. Acepto. Bien, Méndez sacó documentos de su portafolio. Firma aquí. Es contrato estándar de representación legal. También incluye cláusula de confidencialidad sobre todo lo que discutamos. Firmé sin leer completamente. No tenía opción real. Ahora, dijo Méndez guardando documentos, cuéntame todo lo que pasó anoche. Necesito entender caso completamente para preparar tu defensa. Durante siguiente hora le conté versión editada de eventos. Suficiente verdad para ser creíble, pero omitiendo detalles que podrían comprometer a otros. Méndez tomaba notas, hacía preguntas específicas, construía narrativa que usaría en mi defensa. Tu mejor argumento es que eras empleado de seguridad sin conocimiento completo de actividades criminales de Guzmán, explicó. Soldado siguiendo órdenes, no tomador de decisiones. Eso no es verdad. Yo sabía exactamente para quién trabajaba. Verdad legal y verdad real son cosas diferentes. En corte, con narrativa correcta, podemos argumentar que eras víctima de circunstancias, amenazado a trabajar para organización criminal. Reducir tu sentencia de 30 años a tal vez 10. Era juego que sistema legal jugaba. Todos sabían que yo había elegido trabajar para el Chapo voluntariamente, atraído por dinero y poder.
pero con abogada correcta y narrativa correcta, podíamos crear ficción legal que resultara en sentencia reducida. ¿Y el Chapo?, pregunté. ¿Realmente está cooperando como Ramírez dijo? Méndez vaciló antes de responder. Eso no puedo confirmártelo, pero sé que está bajo presión masiva para cooperar. Estados Unidos quiere extradición. Gobierno mexicano quiere lavar su imagen después de escape. El señor Guzmán está entre roca y lugar duro. Entonces sí está hablando. No dije eso, dije que está bajo presión. Lo que decida hacer es su decisión. Pero su tono me decía todo. El Chapo estaba quebrándose. Después de décadas de ser intocable, finalmente estaba en posición donde cooperación era única opción. 11:05, Méndez se fue prometiendo regresar en 2 días con actualización sobre mi caso. Me dejó con más preguntas que respuestas. Mediodía, reflexión sobre la caída. 12:15, trajeron comida. Bandeja de plástico con frijoles, arroz, tortillas, agua. Comida de prisión estándar que iba a ser mi realidad durante años futuros. Comí mecánicamente sin sabor real. Mi mente estaba en otro lugar, repasando eventos de últimas horas tratando de entender dónde habíamos fallado. Marina no había encontrado ubicación por suerte. Operativo había sido demasiado preciso, demasiado coordinado. Sabían exactamente dónde estábamos, cuántos elementos teníamos, dónde estaba el túnel de escape. Esa información solo podía venir de fuente interna. Alguien cercano al Chapo había vendido ubicación a gobierno. Repasé mentalmente lista de gente que sabía sobre casa en Los Mochis. El Chapo, obviamente. Emma, el Cholo Iván, el Cóndor, yo. Mis 8 elementos de seguridad. Y 3 o 4 operadores adicionales que habían ayudado a establecer casa y túnel. ¿Quién? ¿Quién nos había traicionado? Pensé en el Cholo Iván. Era operador de más confianza del Chapo durante años. Poco probable que traicionara. El Cóndor era posibilidad. Hombre mayor que tal vez había sido presionado por amenazas a familia, o tal vez simplemente había sido comprado con dinero suficiente. Uno de mis elementos de seguridad también era posible. Aunque todos habían sido vetados cuidadosamente, dinero correcto podía comprar casi cualquier lealtad. O tal vez no había sido traición directa, sino vigilancia. Tal vez Marina había estado rastreando comunicaciones del Chapo. Él había hecho entrevista con Sean Penn y Kate del Castillo 2 meses atrás. Esas comunicaciones coordinando entrevista podían haber sido rastreadas hasta Los Mochis. Eso tenía más sentido. El Chapo había quebrado su propia regla de seguridad. Nunca comunicación electrónica que pudiera ser rastreada. Pero había querido publicidad de entrevista con Penn. Había querido contar su historia al mundo. Y esa vanidad lo había traicionado. 1 de la tarde. Puerta de celda se abrió otra vez. Era militar diferente, más joven. ¿Tienes visita? 5 minutos. Me llevaron a cuarto de visitas pequeño. Mesa, 2 sillas, cámara de seguridad en esquina. Esperé 2 minutos antes de que trajeran a visitante. Era el Cholo Iván, esposado, golpeado, pero vivo. Nos sentamos uno frente al otro sin hablar al principio. ¿Qué podíamos decir? Habíamos fallado en proteger al jefe. Ahora ambos íbamos a pagar precio. ¿Sabes algo?, preguntó finalmente. Solo que estamos jodidos. ¿Tú? Lo mismo. Interrogaron durante 3 horas. No les dije nada importante, pero no sé cuánto más voy a aguantar. ¿Viste al Chapo después de que lo agarraron? No, nos separaron inmediatamente, pero escuché que lo trasladaron a altiplano ya. Vuelo militar directo. ¿Y Emma? ¿Las niñas? Emma está en custodia femenina. No sé dónde. Las niñas fueron entregadas a familia. No las van a procesar, obviamente. Son menores. Al menos las gemelas estaban seguras. Habían visto cosas que ningún niño de 4 años debería ver, pero al menos estaban vivas y con familia. Cholo. Dije bajando voz aunque sabía que cámara grababa todo. ¿Tú sabes quién nos vendió? He pensado en eso constantemente. No tiene sentido. Nadie en equipo tenía razón para traicionar. Entonces fue vigilancia. Rastrearon comunicaciones. Probablemente, la entrevista con Penn fue error masivo. El señor quería su película, quería contar su historia, y eso lo fregó. Era conclusión triste pero probablemente correcta. El narcotraficante más exitoso de México había sido capturado no por traición ni por error táctico, sino por vanidad. Por querer ser estrella de película. ¿Qué crees que pase ahora?, pregunté. ¿Extradición? Estados Unidos lo quiere y gobierno mexicano no puede decir que no después de segundo escape.
Va a terminar en Supermax en Colorado probablemente, cadena perpetua sin posibilidad de parole. ¿Y nosotros? 20 o 30 años si tenemos suerte. Cadena perpetua si no la tenemos. Vamos a morir en prisión, Rodrigo. Era realidad brutal que ambos habíamos estado evitando enfrentar. Nuestras vidas como las conocíamos habían terminado. Guardia entró. Tiempo terminado. Se llevaron al cholo. No sabía si lo volvería a ver. En sistema penitenciario mexicano, prisioneros de alto perfil eran separados y movidos constantemente para prevenir organización. 2 de la tarde. De regreso en mi celda. Solo otra vez. Las horas se arrastraban con lentitud brutal. No había ventanas, no podía saber si era día o noche excepto por entregas de comida. No había televisión ni radio. Solo silencio interrumpido ocasionalmente por sonidos de base naval afuera. Pensé en mi familia, mi esposa y mis 2 hijos en Culiacán que probablemente ya sabían que había sido capturado. Noticias de la captura del Chapo estaban en todos lados. Mi nombre probablemente también. Rodrigo Avendaño, comandante de seguridad del Chapo, capturado en operativo de Marina. Mi esposa había aceptado hace años que este día eventualmente llegaría. Nadie trabaja para el Chapo sin entender que puede terminar muerto o preso. Le había dejado dinero suficiente guardado, propiedades a su nombre, cuentas bancarias que gobierno no podría rastrear fácilmente. Ella y los niños estarían bien financieramente. Pero emocionalmente, ¿cómo les explicas a tus hijos que su papá va a estar en prisión 20 o 30 años? ¿Que probablemente van a crecer sin él? ¿Que las decisiones que tomó por dinero y poder ahora lo iban a separar de ellos para el resto de sus vidas? 3:30. Vinieron por mí otra vez. 2 militares me sacaron de celda y me llevaron a través de instalación hasta edificio diferente. Era área administrativa, más limpia, con aire acondicionado funcionando. Me metieron a oficina donde Ramírez esperaba con otro hombre que reconocí inmediatamente. Agente de DEA. Los gringos ya estaban involucrados. Rodrigo, dijo Ramírez, este es agente Williams de DEA. Está aquí porque Estados Unidos tiene mucho interés en información sobre operaciones de Guzmán. Williams era gringo típico, alto, rubio, probablemente exmilitar. Hablaba español perfecto pero con acento obvio. Señor Avendaño, dijo Williams, voy a ser directo con usted. Estados Unidos va a pedir extradición de Guzmán, eso ya está decidido. También vamos a pedir extradición de varios de sus principales operadores. Usted podría estar en esa lista. ¿Qué quieren? Cooperación. Información sobre rutas de distribución en Estados Unidos. Nombres de contactos americanos. Detalles sobre estructura financiera del cártel. Esa información podría hacer diferencia entre usted siendo extraditado para cadena perpetua en Supermax americana o quedándose en México con sentencia reducida. Era oferta tentadora. Prisión mexicana con 20 años era mucho mejor que Supermax americana con cadena perpetua. En México había posibilidad de soborno, de privilegios, de vida semitolerable. En Supermax americano era aislamiento total 23 horas al día en celda de concreto. ¿Qué tipo de información específicamente? Empezamos con lo básico. Usted manejó seguridad de Guzmán durante 3 años. Eso significa que estuvo presente en reuniones, escuchó conversaciones, vio documentos. ¿Guzmán se reunió con distribuidores americanos durante ese tiempo? Sí, varias veces. ¿Recuerda nombres? Aquí era donde decisión se volvía real. Dar nombres significaba traicionar gente que había trabajado con nosotros. Gente que confiaba en que estructura de seguridad mantendría sus identidades protegidas, pero también significaba salvarme de extradición. Necesito garantías por escrito, dije, de que información que proporciono resulta en que me quedo en México sin extradición. Williams miró a Ramírez, quien asintió. Podemos arreglar eso, pero tiene que ser información valiosa, verificable, no pendejadas que inventes para salvarte. Entendido. Williams sacó grabadora y la puso en mesa. Entonces empecemos. Nombre 3 distribuidores americanos que se reunieron con Guzmán durante tiempo que usted fue su jefe de seguridad. Cerré ojos por momento pensando en mis opciones. Podía negarme, mantener lealtad, pero entonces iba a Supermax americana. O podía cantar, salvar mi pellejo, pero vivir con culpa de traición. Elegí supervivencia. Tommy Martínez, distribuidor en Chicago. Se reunió con el Chapo en junio de 2014 en rancho cerca de Culiacán. Williams tomaba notas rápido. ¿Qué discutieron?
Martínez quería aumentar volumen de distribución en área de Chicago. El Chapo aceptó, pero exigió pago adelantado de 2 millones como garantía de lealtad. ¿Martínez pagó? Sí, vi transferencia. Siguiente nombre. Richard Chen, distribuidor en Los Ángeles, origen chino pero nacionalizado americano. Se reunió con el Chapo 3 veces durante 2015. ¿Qué discutieron? Chen manejaba red de distribución en comunidad asiática de LA. Quería expandir a San Francisco. El Chapo le dio territorio, pero con condición de que Chen usara túneles del cártel para traer producto, no sus propias rutas. Williams seguía escribiendo. Tercer nombre. James Sullivan, distribuidor en Nueva York. Irlandés-americano con conexiones a sindicato de construcción. Se reunió con el Chapo en agosto de 2015. Durante siguiente 2 horas les di información detallada. Nombres, fechas, cantidades, rutas. No todo lo que sabía, pero suficiente para ser valioso. Suficiente para comprar mi libertad de extradición. 5:45. Williams finalmente apagó grabadora. Esto es buen comienzo, señora Bendaño. Vamos a verificar esta información. Si resulta ser precisa, voy a recomendar que no sea incluido en lista de extradición, pero voy a necesitar más sesiones como esta. Mucho más información. ¿Cuántas sesiones? Tantas como sea necesario. Tal vez 10, tal vez 20, hasta que extraigamos todo lo que sabe. Era compromiso de meses. Meses de traicionar secretos, de delatar contactos, de convertirme en informante, pero era precio de quedarme en México. Está bien, coopero. Ramírez sonrió. Buena decisión, te hace la vida mucho más fácil. Me regresaron a Celda sintiéndome sucio, no por condiciones físicas de Celda, sino por lo que acababa de hacer. Había cruzado línea que nunca pensé que cruzaría. En mundo del narco, snitches son lo más bajo. Peor que ladrones, peor que violadores, peor que cualquier otra cosa. Y ahora yo era exactamente eso. 8 de la noche. Noticias del exterior. 8:23. Trajeron cena. Guardia que la entregó era diferente, más joven, menos hostil que otros. ¿Viste las noticias?, me preguntó mientras ponía bandeja en mesa. No tengo televisión aquí. El Chapo ya llegó a Altiplano. Lo metieron en celda de máxima seguridad. Dicen que tiene vigilancia 24 horas, cámaras en cada ángulo, guardias rotando cada 2 horas para que ninguno se familiarice con él. ¿Y Emma? La esposa fue liberada. No hay cargos contra ella. Las autoridades dijeron que ella no era parte de operaciones criminales, solo esposa que vivía con él. Era sorpresa. Esperaba que procesaran a Emma por complicidad. Pero probablemente el gobierno no quería imagen de perseguir a mujer joven con gemelas pequeñas. Era mal PR. ¿Algo más? Presidente dio conferencia de prensa celebrando captura. Dijo que demuestra que México puede controlar su problema de narcotráfico, que nadie está por encima de la ley. Era propaganda política obvia. Verdad era que el Chapo había estado libre durante 6 meses después de escape humillante, y solo lo habían capturado porque él cometió error de hacer entrevista con Sean Penn. Estados Unidos ya está presionando por extradición, continuó el guardia. Dicen que quieren tenerlo en prisión americana para finales de año. ¿Tan rápido? Gobierno mexicano no puede negarse, no después de que se escapó de Altiplano primera vez. Si dicen que no a extradición y él se escapa otra vez, sería desastre internacional. Tenía sentido. El Chapo iba a Estados Unidos, era inevitable, y una vez allá, nunca iba a salir. Supermax en Colorado, aislamiento completo, vigilancia total. Iba a morir en prisión americana. El guardia se fue dejándome con mi cena fría. Comí poco, no tenía hambre. 9:30. Intenté dormir, pero no pude. Luz fluorescente permanente en celda hacía imposible distinguir día de noche. Mi cuerpo no sabía cuándo era tiempo de dormir. Pensé en las últimas 6 horas otra vez. Desde 2 de la mañana cuando todo estaba tranquilo, hasta 8 de la mañana cuando el Chapo estaba en custodia. 6 horas que habían cambiado todo. ¿Qué habría pasado si hubiéramos detectado vigilancia antes? ¿Si hubiéramos evacuado la casa 1 hora más temprano? ¿Si el túnel nos hubiera llevado a ubicación más segura? Pero esos ¿qué pasaría si? No importaban. Realidad era que el Chapo estaba capturado, yo estaba en celda y futuro era prisión para ambos. 11 de la noche. Finalmente logré dormir algo. Sueño interrumpido, incómodo, lleno de pesadillas sobre balazos en túnel, sobre persecución por drenaje, sobre momento de captura. Día siguiente, realidad se asienta.
6 de la mañana del 20 de enero. Despertó con luz fluorescente todavía prendida, sin haber descansado realmente. Cuerpo dolía de golpes del día anterior. Brazo donde me habían baleado estaba hinchado. Trajeron desayuno, huevos fríos, frijoles, café aguado. Comí porque necesitaba energía, no porque tuviera apetito. 8:30. Llegó Méndez, la abogada, otra vez. Tengo actualizaciones sobre tu caso, dijo sentándose en silla que guardia había traído. Primero, Fiscalía está preparando cargos formales, asociación delictuosa, portación de armas, resistencia a autoridad. Estás viendo mínimo 20 años. ¿Y máximo? Cadena perpetua si te vinculan directamente a homicidios que el cártel cometió durante tiempo que trabajaste para ellos. No participé en homicidios, era seguridad, no sicario. Eso es lo que vamos a argumentar, pero Fiscalía va a tratar de demostrar que como comandante de seguridad eras parte de estructura criminal y por lo tanto cómplice de todos los crímenes del cártel. ¿Qué probabilidad tenemos? Honestamente, no buena. Evidencia contra ti es sólida. Te capturaron en casa de Guzmán, armado, resistiendo arresto. Es difícil argumentar inocencia. Entonces, ¿cuál es el plan? Negociación. Buscamos plea deal. Cooperas con autoridades, das información. A cambio, Fiscalía reduce cargos y sentencia. Tal vez podemos bajar de 20 años a 12 o 15. Era lo que Williams de DEA ya me había ofrecido. Cooperación a cambio de sentencia reducida. Todos me estaban empujando en misma dirección. Traicionar al cártel para salvarme. Ya empecé a cooperar, admití. DEA me interrogó ayer. Les di nombres de distribuidores americanos. Méndez no se veía sorprendida. ¿Firmaste algún acuerdo? No, solo hablé. Dijeron que si información es buena, van a recomendar que no me extraditen. Bien, eso te protege de extradición, pero no reduce tu sentencia aquí en México. Necesitamos deal separado con Fiscalía Mexicana. ¿Puedes arreglarlo? Voy a intentar, pero necesito que entiendas algo. Una vez que empiezas a cooperar, no puedes parar a medias. Si das información incompleta o te retractas, pierdes toda credibilidad y deals se cancelan. Tienes que comprometerte completamente. Entiendo. ¿Y estás dispuesto a hacer eso? ¿A traicionar completamente al cártel? Era pregunta que me obligaba a enfrentar realidad. Hasta ahora había estado dando información casi por supervivencia instintiva, pero Méndez me estaba pidiendo decisión consciente de convertirme en informante completo. El Chapo va a estar en prisión resto de su vida, dije pensando en voz alta. El cártel va a continuar, pero bajo diferente liderazgo. Mi lealtad era a él personalmente, no a organización. Entonces eso es sí. Sí, voy a cooperar completamente. Méndez asintió. Voy a empezar negociaciones con Fiscalía. Te mantengo informado. Se fue dejándome solo con peso de decisión que acababa de tomar. Mediodía, reflexión sobre lealtad. 12:15. Comida llegó. Sopa aguada, arroz, tortillas duras. Comida de prisión que iba a ser mi realidad durante siguiente década o más. Pensé sobre concepto de lealtad en mundo del narco. ¿A quién le debía lealtad realmente? ¿Al Chapo como persona? ¿Al cartel de Sinaloa como organización? ¿A código de silencio que supuestamente todos seguíamos? El Chapo me había pagado bien. 3 años trabajando para él me habían dado suficiente dinero para comprar casa, mandar a mis hijos a escuelas privadas, vivir cómodamente. Había sido empleador generoso. Pero también me había puesto en posición donde captura o muerte eran inevitables eventualmente. Nadie trabaja como jefe de seguridad de narcotraficante más buscado del mundo esperando retiro pacífico. Y ahora que estaba capturado, ¿qué me debía el Chapo? Había mandado abogada, pero solo para asegurar que no traicionara a familia Guzmán, no por preocupación genuina por mi bienestar. En narco, lealtad fluye hacia arriba, pero raramente hacia abajo. Jefe espera lealtad absoluta de sus empleados, pero cuando empleado cae, jefe lo ve como daño colateral aceptable. Entonces, ¿por qué debía mantener lealtad a sistema que me veía como desechable? Decisión de cooperar se volvía más fácil de racionalizar cuando lo pensaba así. 3 de la tarde. Primera sesión formal. 3:05. Williams regresó con Ramírez y grabadora más sofisticada. También trajeron laptop. Verificamos información que nos diste ayer, dijo Williams. Tommy Martínez, Richard Chen, James Sullivan. Los 3 están en nuestro radar y datos que diste coinciden con inteligencia que ya teníamos. Eso es bueno. Significa que eres fuente confiable. ¿Entonces me quitan de lista de extradición? Eventualmente. Pero primero necesitamos mucho más.
Hoy vamos a enfocarnos en la estructura financiera del cártel. ¿Cómo movían dinero? ¿Dónde lo lavaban? ¿Quién manejaba inversiones? Durante siguiente 3 horas les conté todo lo que sabía sobre finanzas del cártel. Nombres de contadores, ubicaciones de propiedades usadas para lavado, negocios legítimos que eran fachada, rutas que dinero tomaba desde Estados Unidos de regreso a México. No sabía todo porque finanzas no era mi área, pero había estado en suficientes reuniones, había escuchado suficientes conversaciones, había visto suficientes documentos para darles información valiosa. El contador principal se llama Rafael Escobar, dije. Maneja portafolio de inversiones valorado en aproximadamente $200 millones, propiedades en Guadalajara, Ciudad de México, Puerto Vallarta. También tiene cuentas en Panamá y Islas Caimán. ¿Conoces números de cuentas? No. Pero sé que usa banco específico en Panamá, Banco Internacional de Comercio. Y sé que sus transferencias siempre pasan por compañía Shell en Belice, llamada Servicios Marítimos del Pacífico. Williams escribía furiosamente. ¿Esta compañía tiene oficinas físicas? Sí, en Ciudad de Belice, pero es solo fachada. 2 empleados que procesan papeles. Operación real se maneja desde Culiacán. ¿Quién más está involucrado en operaciones financieras? Ismael Zambada, el Mayo. Él maneja al lado de inversiones legítimas, restaurantes, hoteles, negocios de construcción. Todo bajo nombres de familia y asociados. Era información que podría desmantelar estructura financiera completa del cártel. Cada nombre que daba, cada detalle que proporcionaba era clavo en ataúd de organización que había servido durante 3 años. 608. Williams finalmente cerró laptop. Esto es excelente, Rodrigo. Realmente excelente. Sigue cooperando así y te garantizo que evitas extradición. Y mi sentencia aquí en México. Eso lo negocia tu abogada con Fiscalía Mexicana. Pero voy a escribir carta de recomendación explicando tu nivel de cooperación. Eso debería ayudar. Se fueron dejándome exhausto física y emocionalmente. Hablar durante 3 horas seguidas, recordar detalles, traicionar confidencias, era agotador de forma que trabajo físico nunca había sido. 8 de la noche. Noticias del Chapo. 8:43. El guardia joven regresó con cena. ¿Más noticias?, le pregunté. El Chapo dio entrevista desde Altiplano. Bueno, no entrevista exactamente. Comunicado a través de sus abogados. Dice que va a pelear extradición, que México es su país y aquí debe pagar sus crímenes. ¿Va a funcionar? No, gobierno ya decidió extraditarlo. Es solo cuestión de tiempo, tal vez 6 meses, tal vez 1 año, pero va a pasar. ¿Algo sobre otros capturados? Procesaron a 8 operadores incluyéndote. Todos enfrentan cargos similares. Algunos ya empezaron a cooperar también. Entonces no era el único. Otros también estaban eligiendo supervivencia sobre lealtad. Era reconfortante de forma perversa. Al menos no estaba solo en mi traición. ¿Sabes algo sobre mis compañeros, los que estaban conmigo en operativo? 2 murieron en túnel. Otros están aquí en base en celdas diferentes. Uno ya contrató abogado del cártel. Otros 2 están cooperando con gobierno. 50% de tasa de cooperación. En circunstancias normales eso sería escandaloso, pero estas no eran circunstancias normales. Todos enfrentábamos décadas en prisión. Cooperación era única forma de reducir tiempo. El guardia se fue y comí mi cena fría pensando sobre cómo sistema incentivaba traición. No por debilidad moral de individuos, sino por matemáticas simples de supervivencia. Gobierno ofrecía deal. Coopera y sale en 15 años. No cooperes y muere en prisión. ¿Qué persona racional no cooperaría? 21 de enero, 2 días después de la captura. Me despertaron a las 5 de la mañana. No con cena ni con interrogatorio, sino con orden de empacar. No había nada que empacar excepto la ropa que traía puesta. ¿A dónde voy? Traslado a prisión federal en Tepic, dijo el guardia. Ya no eres problema de Marina, ahora eres problema del sistema penitenciario. 5:30 me subieron a camioneta blindada con otros 3 prisioneros. No reconocí a ninguno. Nos esposaron juntos en cadena. Nos metieron en compartimiento trasero sin ventanas. El viaje fue largo, incómodo. Aproximadamente 4 horas por carreteras que pasaban de pavimentadas a terracería y de regreso. Cada bache se sentía amplificado en compartimiento de metal sin suspensión. 9:45 llegamos a Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Tepic, Nayarit.
Prisión federal de alta seguridad donde ponían a narcotraficantes, secuestradores y otros criminales considerados peligrosos. Proceso de ingreso fue humillante. Nos desnudaron completamente, nos revisaron cada orificio, nos fumigaron con químico que supuestamente mataba piojos y enfermedades. Nos dieron uniforme de prisión, pants gris, camiseta blanca, chanclas de plástico. Rodrigo Avendaño, gritó oficial de ingreso. Módulo C, celda 47. Régimen de alta seguridad. Sin privilegios por primeros 30 días. Me llevaron a través de pasillos largos llenos de ruido. Gritos de prisioneros, golpes de puertas de metal, música saliendo de celdas, olor a humanidad comprimida. Módulo C era para prisioneros considerados alto riesgo, narcotraficantes principalmente, gente que podía tener contactos afuera, dinero para sobornos, conexiones peligrosas. Celda 47 era 2 por 3 metros, litera de metal con 2 camas, una ocupada, toilet sin privacidad. Lavabo pequeño. Una pequeña ventana con barrotes que daba a patio central. Mi compañero de celda estaba acostado en cama de abajo. Hombre de 40 y tantos, complexión fuerte, tatuajes en brazos y cuello que identificaban afiliación a cártel rival. Soy Rodrigo, dije tratando de establecer relación no hostil desde principio. Sé quién eres, respondió sin voltear a verme. Todos aquí saben quién eres. Jefe de seguridad del Chapo, el cabrón que dejó que lo capturaran. No lo dejé, Marina nos rebasó en números. Como sea, finalmente se volteó a mirarme. Soy Héctor, Los Zetas. Estoy aquí por secuestro y homicidio. 25 años, llevo cumplidos 8. Los Zetas eran enemigos del cartel de Sinaloa. Compartir celda con operador de Zetas era receta para violencia. Probablemente lo habían hecho intencionalmente, queriendo ver si nos matábamos. No quiero pedos, dije directamente. Estás en tu negocio, yo en el mío. Podemos convivir sin matarnos. Héctor me estudió durante largo momento. Depende, ¿eres de los que cooperan con gobierno o de los que mantienen boca cerrada? Era pregunta trampa. Si admitía que estaba cooperando, me identificaba como snitch y perdía todo respeto en prisión. Si mentía y él descubría verdad después, sería peor. Decidí honestidad parcial. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para sobrevivir, igual que todos aquí. Esa es respuesta de snitch que no quiere admitir que es snitch. Entonces piensa lo que quieras. Héctor se rió sin humor. Al menos eres honesto sobre ser deshonesto. Respeto eso más que pendejos que juran lealtad mientras están cantando como pájaros. Subí a litera de arriba. Colchón era delgado, olía a moho y sudor de prisioneros anteriores. Pero era donde iba a dormir durante años futuros. 11 de la mañana. Sonó campana para comida. Todos los prisioneros de módulo C salieron de celdas formando fila hacia comedor. El comedor era sala masiva con mesas largas de metal. Aproximadamente 200 prisioneros comiendo simultáneamente. Ruido era abrumador. Grupos estaban claramente divididos por afiliación. Sinaloa en un lado, Zetas en otro, familia michoacana en otro, independientes en esquinas. Agarré mi bandeja con comida que parecía ser guisado indefinible y arroz. Busqué lugar para sentarme. «Avendaño», gritó voz desde mesa de Sinaloa. «Acá». Era grupo de 5 prisioneros, todos afiliados al cártel. El que me había llamado era hombre de 30 y tantos que reconocí vagamente de operativos previos. «Me llamo Sergio», dijo cuando me senté. «Trabajé en Plaza de Mazatlán. Me tumbaron hace 2 años. Todos aquí somos gente del Chapo». Los otros asintieron. Había solidaridad de cártel incluso en prisión, o al menos apariencia de solidaridad. ¿Ya te contactó alguien de afuera?, preguntó Sergio. Mi abogada, enviada por familia Guzmán. Bueno, eso significa que todavía estás en gracia. Algunos que capturan son cortados inmediatamente, sin apoyo, sin protección. Pero si familia mandó abogada, significa que confían en ti. O significa que me están vigilando para asegurar que no diga demasiado. Pensé pero no dije en voz alta. ¿Cómo funciona esto aquí?, pregunté señalando alrededor del comedor. Territorios, explicó Sergio. Cada cártel controla secciones de prisión, dormitorios, comedores, patios. Respetas territorios, no hay pedos. Cruzas líneas, hay violencia. ¿Y autoridades? Algunos están pagados. Te pueden conseguir teléfonos celulares, drogas, mejor comida. Pero no todos. Tienes que saber quién está en nómina y quién no. ¿Y cooperantes? ¿Snitches? Sergio me miró directo. Esos no duran mucho.
Tienen que estar en protección especial o terminan apuñalados en regaderas. Era advertencia clara. Si mi cooperación con gobierno se hacía pública, estaba muerto. Después de comer, regresamos a celdas para conteo. Héctor estaba leyendo libro viejo cuando entré. ¿Te fue bien con tu gente?, preguntó sin levantar vista del libro. Suficientemente bien. Ten cuidado con Sergio. Es informante de autoridades también, solo que para diferentes agencias. Juega a ambos lados. ¿Cómo sabes? Porque llevo 8 años aquí. Sé quién es quién habla con quién está jugando qué juego. Sergio te está evaluando para ver si eres amenaza o recurso. ¿Y tú? ¿Por qué me dices esto? Porque me divierte el caos y porque honestamente me importa un carajo lo que le pase al cartel de Sinaloa. Mi guerra terminó cuando me encerraron. 2 de la tarde, vino guardia a buscarme. Avendaño, tienes visita, sala de abogados. Era Méndez otra vez con actualización. Tengo buenas noticias y noticias complicadas, dijo cuando nos sentamos en cuarto privado de visitas. Buenas noticias, Fiscalía está dispuesta a negociar. Con tu cooperación total pueden reducir cargos de asociación delictuosa a complicidad menor. Sentencia baja de 25 años a 12. ¿Y noticias complicadas? Quieren testimonio en corte, no solo información en interrogatorios privados. Quieren que testifiques públicamente contra otros operadores del cártel que van a juicio. Eso me identifica públicamente como cooperante, me convierte en blanco. Exacto. Por eso Fiscalía ofrece protección de testigos. Te mueven a prisión diferente, sección protegida, aislamiento de población general. Eso es vivir en celda de aislamiento por 12 años. Es tortura. ¿Es eso o 25 años en población general donde alguien eventualmente te va a matar por ser snitch? Era decisión imposible. 12 años de aislamiento psicológico o 25 años con riesgo constante de muerte violenta. ¿Hay tercera opción? Extradición voluntaria a Estados Unidos. Si pides extradición, cumple sentencia allá. Probablemente menos años en total, pero en prisión americana. Pensé que DEA me iba a proteger de extradición. Te protegen de extradición forzada, pero extradición voluntaria es diferente. Es tu elección, no requisito. 3 opciones, todas horribles. 12 años en aislamiento, 25 años con amenaza de muerte, o años desconocidos en prisión americana. Necesito tiempo para pensar. Tienes una semana. Después Fiscalía retira oferta y procede con cargos completos. Méndez se fue dejándome con decisión que determinaría el resto de mi vida. 26 de enero, 5 días en prisión de Tepic. Había pensado constantemente sobre mis opciones. Había consultado con Héctor, quien sorprendentemente se había vuelto algo como consejero. Si fuera yo, había dicho Héctor, elegiría aislamiento. 12 años pasan. 25 años probablemente no sobrevives. Y prisión americana es incógnita total. Sergio había dado consejo opuesto. Quédate en población general. Familia Guzmán te protege. Nadie te va a tocar. Pero yo no confiaba en Sergio. Y Héctor no tenía razón para mentirme. 27 de enero. Méndez regresó. ¿Decidiste? Acepto el deal. 12 años, testimonio en corte, aislamiento protegido. ¿Estás seguro? No hay regreso después de que testifiques. Estoy seguro. Quiero sobrevivir esto. Méndez sacó documentos. Firma aquí. Es acuerdo formal con Fiscalía. Te comprometes a testificar en todos los casos donde tu testimonio sea relevante. A cambio, sentencia reducida y protección. Firmé mi nombre, convertirme oficialmente en testigo protegido del gobierno mexicano contra cartel de Sinaloa. 28 de enero. Me trasladaron a sección especial de prisión. Módulo de protección donde ponían a cooperantes, ex policías y otros prisioneros que no podían estar en población general. Mi nueva celda era individual. 3 por 3 metros, sin compañero, sin ventana. Luz fluorescente las 24 horas. 1 hora de ejercicio al día en patio pequeño cerrado. Comida entregada a celda. 0 contacto con otros prisioneros. Era aislamiento casi completo. Y era donde iba a pasar siguiente 12 años de mi vida. Primer mes fue brutal. Sin interacción humana real, sin estímulo mental, solo silencio interrumpido por entrega de comida y revisiones de guardias. Empecé a entender por qué aislamiento era considerado tortura. Humanos no están diseñados para estar solos. Mente empieza a deteriorarse sin contacto social. Segundo mes empecé rutina para mantener cordura.
Ejercicio en celda 2 horas diarias, lectura de libros que autoridades me permitían, escribir en diario que guardia me había conseguido por propina. Tercer mes llegó primer testimonio. Me llevaron a corte con esposas y escolta de 8 guardias. Era juicio de 3 operadores del cártel acusados de secuestro y homicidio. Fiscal me llamó a estrado. Señora Bendaño, ¿puede identificar a los acusados? Sí, los 3 trabajaron como sicarios para el cartel de Sinaloa durante 2014 y 2015. ¿Presenció usted algún crimen cometido por ellos? No directamente, pero escuché conversaciones donde discutían operativos incluyendo secuestros en Culiacán. Durante 3 horas testifico sobre lo que sabía, fechas, ubicaciones, nombres. Cada palabra era traición. Cada respuesta era clavo en ataúd de hombres que alguna vez fueron compañeros. Los acusados me miraban con odio puro. Uno escupió en mi dirección antes de que guardias lo controlaran. Otro simplemente negaba con cabeza como si no pudiera creer que yo había caído tan bajo. Después del testimonio me regresaron a aislamiento. Esa noche no pude dormir. Cara de acusados mirándome con desprecio estaba grabada en mi mente. Enero de 2017, un año después de captura del Chapo. Había testificado en 7 casos. 12 operadores del cártel estaban en prisión parcialmente por mi testimonio. El Chapo había sido extraditado a Estados Unidos 2 semanas antes. Gobierno mexicano finalmente cedió a presión americana. Ahora estaba en Metropolitan Correctional Center en Nueva York esperando juicio. Emma Coronel estaba libre, viviendo entre México y Estados Unidos, visitando al Chapo cuando podía. Las gemelas tenían ahora 5 años, creciendo sin padre. Mis propios hijos tenían 7 y 9 años. Mi esposa los traía a visitarme una vez al mes. 30 minutos en cuarto de visita separados por vidrio. Hablábamos por teléfono mirándose a través de barrera. ¿Cuándo vas a salir, papi?, preguntaba mi hijo menor cada vez. Pronto, mijo, pronto. Pero pronto era 11 años más. 11 años de aislamiento. 11 años sin tocar a mi familia. 11 años de ser fantasma en sus vidas. Mi esposa había envejecido visiblemente en un año. Líneas en su cara que no estaban antes. Cansancio en ojos que venía de criar 2 niños sola mientras esposo estaba preso. ¿Valió la pena?, me preguntó una visita. El dinero, el poder, todo eso, ¿valió estos 12 años? No tenía respuesta. ¿Cómo calculas si vale la pena? 3 años de salarios altos versus 12 años en prisión. Casa bonita versus niños creciendo sin padre. Respeto temporal versus vergüenza permanente de ser snitch. Matemáticas no funcionaban de ninguna forma que tuviera sentido. Marzo de 2017. Noticia llegó que 2 de los operadores que había testificado contra ellos habían sido ejecutados en prisión diferente. Sicarios pagados por cártel se habían infiltrado como guardias y los habían envenenado. Era recordatorio de que incluso en prisión, cártel tenía alcance largo y que mi testimonio tenía consecuencias letales para gente que había traicionado. ¿Tenía su sangre en mis manos? Legalmente no, yo no los había matado. Pero mi testimonio los había puesto en prisión donde cártel pudo alcanzarlos. Culpa era constante compañera en aislamiento, sin distracción de vida diaria, sin interacción que mantuviera mente ocupada. Solo había tiempo para reflexionar sobre cada decisión, cada traición, cada vida destruida por mis acciones y palabras. 2024, 8 años después de captura, he cumplido 2/3 de mi sentencia. En 4 años más salgo libre. Salgo a mundo que cambió completamente durante mi encarcelamiento. El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Está en ADX Florence, en Colorado. Supermax, donde pasan 23 horas al día en celda de concreto. No va a salir nunca, va a morir ahí. El cartel de Sinaloa continúa operando bajo liderazgo de los Chapitos y el Mayo. Menos poderoso que antes, pero todavía funcional. Guerra con cárteles rivales continúa. Miles más han muerto desde que fui encerrado. Emma se divorció del Chapo y se casó otra vez. Las gemelas tienen 13 años ahora. Probablemente no recuerdan mucho sobre su padre. Mis propios hijos tienen 15 y 17. Los he visto crecer a través de vidrio de sala de visitas. He perdido años críticos de sus vidas. Partidos de fútbol, graduaciones de primaria, primeras novias. Todo mientras estaba encerrado en celda de 3 por 3 metros. Mi esposa sigue visitando, pero menos frecuente. Una vez cada 2 meses ahora en vez de mensual. Entiendo por qué. Es difícil mantener conexión con fantasma. Reflexiono sobre esas últimas 6 horas del Chapo. 6 horas que cambiaron curso de tantas vidas.
no solo la suya y mía, sino de cientos de personas conectadas a su captura, operadores que fueron arrestados, familias que fueron destruidas, estructura de cártel que fue desmantelada, guerra de sucesión que siguió causando miles de muertes. Todo desencadenado por esas 6 horas en Los Mochis. ¿Podríamos haber hecho algo diferente? ¿Detectar vigilancia antes? ¿Evacuar más rápido? ¿Pelear más duro? Tal vez, pero probablemente no. Marina tenía recursos masivos. Estados Unidos estaba presionando para captura. Gobierno mexicano necesitaba victoria después de humillación de escape de altiplano. El Chapo iba a ser capturado eventualmente, solo era cuestión de cuándo y dónde. Esas últimas 6 horas fueron inevitables, eran conclusión lógica de vida en narcotráfico. Nadie termina bien en este negocio. O mueres joven y violentamente, o terminas en prisión resto de tu vida. El Chapo eligió vivir, pero ahora está en peor prisión del mundo sin esperanza de salir. Yo elegí cooperar y estoy vivo, pero viví 8 años en aislamiento siendo despreciado como traidor. No hay finales felices en narco, solo diferentes tipos de infierno. 4 años más y salgo. 32 años de edad cuando entré, 44 cuando salga. 12 años perdidos, 12 años que nunca recupero. ¿Qué hago cuando salgo? No puedo regresar a Sinaloa. Precio en mi cabeza es permanente. Probablemente tengo que dejar México completamente, empezar en otro país con nueva identidad, otra vez. Porque eso es lo que narco te obliga a hacer eventualmente, matar quien eras y renacer como alguien diferente. Una y otra vez hasta que ya no sabes quién eres realmente. Rodrigo Avendaño murió en Los Mochis esa madrugada del 19 de enero. El hombre que era, el comandante de seguridad, el operador de confianza, ese hombre dejó de existir en túnel lleno de mierda mientras Marina lo perseguía. Lo que queda es fantasma. Testigo protegido número 47782 en Sistema Penitenciario Federal Mexicano. Snitch que traicionó a todos para sobrevivir 4 años más. Y cuando salga en 2028, seré alguien más otra vez. Nuevo nombre, nuevo lugar, nueva vida construida sobre ruinas de vidas anteriores. Esta es realidad de últimas 6 horas del Chapo. No solo su captura, sino cascada de consecuencias que siguieron. Vidas destruidas, familias separadas, hombres quebrados, lealtades traicionadas. 6 horas que cambiaron todo. 6 horas que me convirtieron de comandante respetado a prisionero despreciado. 6 horas que sellaron destino del narcotraficante más famoso del mundo. Y ahora, 8 años después, todavía viviendo esas 6 horas cada día en celda de aislamiento, contando días hasta que termine mi sentencia y pueda intentar construir algo parecido a vida normal. Si eso es siquiera posible después de todo lo que he hecho, todo lo que he traicionado, todas las líneas que he cruzado. Pero al menos estoy vivo. El Chapo está en Supermax Americana sin esperanza. Docenas de operadores están muertos. Cientos están en prisión con sentencias más largas que la mía. Elegí supervivencia sobre honor, traición sobre lealtad. 12 años sobre 25. Y tendré que vivir con esa decisión resto de mi vida. Esta es historia real de últimas 6 horas del Chapo Guzmán. No versión heroica de gobierno ni versión romántica de corridos. Verdad brutal de cómo cayó el hombre más poderoso de México y cómo su caída arrastró a todos los que estábamos cerca.